Hermano, la verdad que haber leído las notas me dio mucha luz, porque como comenta el hermano y recomienda que no nos eleve el yo, Ujú. pero antes de leer lo que el hermano recomendación que él da muy correcta, lo entendí así, pues que, esto es para mí, ¿verdad? Esto tengo que hacerlo yo, esto es lo que, pero él vuelve otra vez y nunca pierde el sentido de lo corporativo, de que debe servir para la iglesia y no para uno. La verdad que me vuelve otra vez a... Él recalca en todo lo que hemos estudiado últimamente con el Apocalipsis, la verdad que nos vuelve, pero a mí se me olvida, pues uno es humano y se le olvida, pero hoy vuelve nuevamente a como a decirme, este es el punto que hay que tocar, que no hay que perder de vista, que esto es para la iglesia, no solo para uno, pues porque dice aquí, no elevar el yo, no que tomarlo como para uno y decirle uno, pues yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, sino que es para, y más que todo dice orar, por ahí dice orar Ujú. para que esto se haga vida en nosotros. A través de la oración le vamos a pedir a Él que nos abra, como decía al principio, que abra el entendimiento, que nos ilumine, que nos dé sabiduría para poder comprender y que esto sí sirva a la iglesia. Esto es lo que tiene que ser, que sirva a la iglesia. Aquí dice, cabal, y le lean con un espíritu ejercitando en la oración, no en busca de la doctrina de la letra, sino buscando el espíritu de vida. Ahí está ahí la palabra de vida. Ese es algo muy, muy valioso. Amén. Sí, amén, hermano. Hay una parte de que me impactó y me gustó bastante, es cuando eh, uno pues se olvida del Señor, ¿verdad? Y se dedica pues a hacer maldades, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, eh, nuestro Dios Padre, pues Él nos pone, ¿verdad? Todo para que nosotros pues sepamos guiarle a Él. Pero el asunto está que cuando uno ignora, ¿verdad? Por obtener cosas, entonces uno puede tenerlos, puede llegar a tener todo lo que uno quiere, pero no está bajo la dirección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la hora cuando ya ha cometido ya pues muchas cosas, ¿verdad? Que a Dios no le agradan. Entonces es que Dios no es que se olvide de nosotros, sino que nos da una lección plenamente, pues para que, ¿cómo se llama? Nosotros seamos guiados por Él, pero si nos olvidamos, Él pues por decir así, si él fuera un Dios que no es de amor, nos olvidara y todo y nos deja así al vacío, ¿verdad? ¿Qué pasaría con nosotros entonces? ¿En dónde estamos? Cayendo en el abismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Por eso, entonces, esa es una de las cosas que me gustó. Ahora, el otro es cómo va a ser la reverencia, pues, de Dios, y se lo hace uno con los padres, que se lo está haciendo también a Dios, ¿verdad? Es una reverencia que muchos ya nos hemos olvidado de eso. No hacemos reverencia, pues no hemos hecho con nuestros padres. Entonces, si no lo hacemos con nuestros padres, tampoco lo hacemos para el Dios Padre. Y eso no le agrada a Dios. Esas son las cosas que me tienen impactado, ¿verdad? Y me gusta. Y la otra cosa es que dice también aquí en Proverbios también que, ¿cómo se llama? Eh, Pues no sé si podría poner la nota al principio, hermano, Claro que disculpen, sí. se me fue, se me va un poco. ¿En las notas o el versículo? eh, ¿Cómo se llaman las notas, hermano? Esta es Eh, la del principio. sí, ¿Usted dice si es en esta o en la segunda página? eh, pues en esta por lo menos lo que me gusta también habla sobre la forma de las palabras santas de las escrituras que dice de Dios, ¿verdad? Tenemos en Proverbios que debe ser considerado el alimento de Dios, donde podamos inhalar para el suministro de vida. Wow, eso me fascina, pues cambiar de un aire va diferente al que tenemos. Entonces tenemos que inhalarlo y que
pronunciarlo y hacer reverencia y todo, y pedirle a Él que Él cambie nuestras vidas, ¿verdad? Para estar con Isaac y no caer en tentaciones. Amén. Amén. Pues qué interesante y qué iluminadora esta lectura en este capítulo 1. Tal vez hacemos un comentario rápido en las notas y luego voy a regresar a los versículos para considerarlos algunos. Pero me impresionó la palabra sabiduría, que es un principio y es una necesidad. Que la sabiduría, bueno, en los versículos vamos a ver que la sabiduría cómo nos ayuda a esto, a entender, a recibir de Dios, nos guarda del mal, hace esto y lo otro, pero las notas explicando también son impresionantes. Entonces, me gustó esto. En Proverbios se recalca la sabiduría que el hombre recibe de Dios por medio de su contacto, o el contacto con Él. Es decir, que esa sabiduría que necesitamos la recibimos cuando contactamos al Señor. Y mire qué hace esa sabiduría. Nos enseña cómo conducirnos y nos ayuda a formar un carácter en nuestra vida humana. Esto definitivamente tiene que ver con la transformación. Entonces, es bien interesante cómo este libro nos habla acerca de la transformación por medio de que contactemos al Señor constantemente. Otro asunto, lo que mencionaba el hermano Mario aquí en esto que está subrayado, ¿verdad? Este libro debe ser considerado el aliento de Dios que podemos inhalar para recibir el suministro de vida procedente de Dios. Definitivamente nos habla acerca de Dios. Entonces, realmente necesitamos, ¿verdad? Estas instrucciones. Ya, la verdad es que nosotros somos personas que necesitamos que se nos diga qué hacer. Cuando leímos una parte del libro aquel del Ministerio de Oración de la Iglesia, nos dimos cuenta que no sabíamos y tal vez todavía no sabemos bien cómo orar. Entonces definitivamente necesitamos instrucciones. Y este libro nos da instrucciones sobre cómo vivir rectamente en muchos aspectos de nuestra vida. Así que es como presentación, como introducción al libro, qué excelente. Luego nos explica en estas notas del hermano cómo debemos entrar en este libro. Y lo que mencionaba el hermano Jorge, que no es un libro que se tome de manera externa, diciendo, esto es para mí, yo me voy a esforzar, esto ya lo entendí, lo voy a poner en práctica. Nuestra experiencia nos dice que todo lo que hacemos en el hombre exterior es temporal, especialmente, ¿verdad? Pero nos enseña el hermano aquí que debe ser tomado con oración. Cada vez que leamos este libro, y que no solo lo leamos cuando estamos reunidos como hoy, sino que pues, siempre o cuando podamos, lo hagamos con oración y con un espíritu ejercitado. Me gustó lo que dice aquí. Debemos acudir a Proverbios como corresponde el nuevo hombre. ¿Y eso qué significa? Ejercitando nuestro espíritu junto con el espíritu. Tocando al Señor en oración, invocando el nombre del Señor. Dice, a fin de contactar la palabra en el espíritu de oración. Esa es la manera de entrar en esto. Ya cuando pasemos de necesitar el apoyo de un compañero para entrar en la palabra, porque nos falta la fuerza, y entremos en tiempos personales con el Señor, es el tiempo de practicar eso especialmente. Estamos leyendo, estamos invocando, estamos leyendo, estamos orando. Entonces, este libro de Proverbios debe ser de esta manera tocado. Me gustó mucho esto que mencionaba. No para cultivar nuestro hombre natural, sino para cultivar nuestro nuevo hombre regenerado. Y luego lo que mencionó el hermano Mario acá, como dijo él, de veras me sorprendió, me impresionó bastante. Este libro de Proverbios nos presenta los principios según los cuales el hombre puede llevar una vida humana apropiada. También es otra guía. A veces tendemos a espiritualizar las cosas como en el pasado, ¿verdad? Pedirle un milagro a Dios y que por solo hacer chasquido con un dedo ya seamos personas diferentes. Esto no funciona así. La vida de Dios es un ejercicio. El reino de Dios es un ejercicio. Entonces, estos principios me dan mucha luz. Por ejemplo, 1, reverenciar a Dios. Y una de las definiciones que da el hermano para reverenciar a Dios es poner nuestra confianza en Él. No hubiera imaginado
eso, relacionar esos dos asuntos, que reverenciar a Dios, darle a Él el lugar que le corresponde es confiar en Él. Luego la otra también, necesitar sabiduría. Y eso es muy curioso porque yo he visto y percibido cómo el enemigo nos engaña, cerrándonos y haciéndonos pensar que no necesitamos aprender nada, que no necesitamos recibir nada. Pero miren, necesitar sabiduría es un principio que nos puede ayudar a llevar una vida humana apropiada. Necesitar la sabiduría. La otra, y el hermano Mario enfatizó esto, el asunto de honrar a nuestros padres. Ahí el hermano menciona más adelante que al reverenciar a Dios, eventualmente nosotros o como resultado honramos a nuestros padres. Y esto es un principio, pues tal vez muy humano, pero no lo digo para desvirtuar su valor. Pero también recordemos, o les cuento, pues tal vez si no sabían este detalle, el Señor Jesús se ocupó de su mamá hasta en el momento de su muerte. Estaba el Señor Jesús en el madero, llama a Juan y llama a su mamá y le dice, fulanito, ahí está tu mamá. Mamá, este es tu hijo. O sea, se la dejó encargada a él, o sea, se ocupó de su mamá en todo momento. Y es muy importante este asunto. Creo que las generaciones nuevas, el trato entre padres e hijos se ha desgastado mucho en el sentido de que los padres nos hemos vuelto muy blandos, soportamos todo tipo de faltas de respeto y un montón de situaciones donde este principio ya no se practica. ¿Y cuál es el problema? Especialmente el problema es para los que no honran a sus padres. Bueno, y el último de estos, que también es importantísimo, mantener honroso el matrimonio. Y la lectura, pues no me acuerdo si fue en el 1 o el 2, menciona la mujer adúltera, la mujer extraña, qué pasa con este tipo de valoración moral acerca del matrimonio, que lo tienen en poco, no, hay que llevar en honra, ¿verdad? Digamos, aunque diga esta palabra yo, no es por el asunto natural, pero necesitamos que esta sabiduría se nos impregne para entender que cada uno de nosotros, los que somos casados, somos eso, personas casadas, que se comportan de cierta manera, honrando el matrimonio, ¿verdad? Entonces, bien interesante esta parte de la lectura. Bueno, aquí decía esto, ¿verdad? Explicaba que los resultados de algunos de estos principios, reverenciar a Dios nos detiene de hacer el mal. Cuando confiamos en el Señor, cuando lo estamos honrando a Él, esto produce un tráfico entre Dios y nosotros. Hay lo que los hermanos llaman transacciones, ¿verdad? Algo del Señor se infunde en nosotros y nosotros mismos somos infundidos en el Señor de alguna manera. Pero menciona esto, ¿verdad? Nos hace huir o nos detiene de hacer el mal, ¿verdad? Nos hace que seamos conmovidos por los sufrimientos de los demás y les manifestemos misericordia. Llega un momento que no nos conmueve nada, ¿verdad? Miren lo que hace en la nota 1.8, dice, reverenciar a Dios y honrar a nuestros padres son mencionados juntos, lo cual indica que están al mismo nivel los dos principios, ¿verdad? Entre los 10 mandamientos, el quinto que nos habla de honrar a nuestros padres pertenece a la misma categoría de los 4 mandamientos que atañen o que se refieren a Dios. Entonces, miren lo que dice aquí en esta parte última. Honrar a nuestros padres es casi equivalente a reverenciar a Dios. Si reverenciamos a Dios, honraremos a nuestros padres. Qué cosa más impresionante este asunto, ¿verdad? Porque a veces pueda que en nuestra relación con nuestros papás la tengamos deficiente, ¿verdad? Y a veces no hay un avance constante o un avance completo por esta situación que pueda que nos esté afectando. Y por último, la última nota dice la necesidad que el hombre tiene de sabiduría para llevar una vida apropiada. Es uno de los principales principios representados en Proverbios. Yo diría que esta necesidad de sabiduría se puede manifestar en hambre por
leer el ministerio, por leer la Biblia, por escuchar a los mensajes de los hermanos. En eso se manifiesta que veamos que tenemos tal necesidad. Pero como les decía, a veces parece que estamos cerrados, ¿verdad? Que estamos cerrados y que parece que no necesitáramos nada más. Pero ven por esto. Entonces, todavía tenemos unos minutos. Solo tengo que averiguar aquí cómo regresarme al versículo. Vamos a ver. No, aquí me empecé Salmos. Proverbios, estoy en las notas. Regresémonos a Proverbios 1. Entonces, pues, tenemos unos minutos. ¿Qué más pueden mencionar? Digamos, sí, hermano. Sí, hermano, solo quería retomar lo que usted dijo con relación a cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y encargó a su mamá y dejó a Juan y a su mamá, porque le dijo, ella a tu hijo, ella a tu madre, ¿verdad? Entonces, él siempre fue obediente, y si vemos esta parte de que cuando él estuvo en su ministerio terrenal, siempre respetó la voluntad del Padre. Sí. Él siempre dijo, el que me ha enviado, esto lo dijo mi Padre. Él iba primero al Padre y después hacía las cosas. O sea que ahí, pues, una forma así subliminal, él respetó siempre al Padre, lo honró, como dice ahí en Proverbios, honró al Padre y honró a su madre también, ¿verdad? En el momento de la muerte. Entonces, es un ejemplo muy, bueno, el ejemplo perfecto, ¿verdad? A seguir, pues. O sea que él, siendo Dios, respetó la voluntad del Padre. ¿Quiero comentar algo más, hermano Mario? Pues fíjese que no sé si es en Proverbios 15 o 14, no sé. Hay algo que también me impactó ahí también. No sé si me lo podría poner, disculpen. El versículo 15 dice. Sí, pero es de la, ¿cómo se llama? De la nota. Permítame, entonces regresemos a las notas. Vamos a meternos aquí. Dígame, ¿en esta hoja o en sigo? Ahorita le voy a decir. Sígale, por favor. Sí, es esta parte donde nos dice, perdón, les voy a leer otra vez, ¿verdad? Dice en Proverbios de 4, 22, 24, dice, ejercitando nuestro espíritu junto con el espíritu a fin de contactar la palabra en el espíritu de oración. Estas palabras dice, entonces la palabra hallada en Proverbios se tornará en espíritu y vida. Esto es bastante interesante, ¿verdad? Realmente, pues, porque ahí está la guía principal, pues, donde uno puede guiarse, ¿verdad? Para poder encontrar, pues, el espíritu y la vida para nosotros mismos, ¿no? Entonces hay otra parte que me gusta, que dice también en la palabra de vida en Juan 5, 39, 40 o 2 de Corintios 3, 6 dice, y no para obtener ayuda en cultivar sino para nutrir nuestro espíritu a fin de poder llevar una vida cristiana que sea perfecta en las virtudes divinas, de los cuales se expresan los atributos divinos. Si somos tal clase de persona, este libro nos proveerá pepitas de oro y joyas que fortalecerán nuestro vivir en calidad de personas que van de Cristo para el punto de la economía de Dios. Esto me impacta bastante, pues, porque qué tesoro grande va el que tenemos ahí realmente, ¿verdad? Solo falta de escudriñarlo y de tenerlo, ¿verdad? Hacia el Dios Padre, y Él todo esto que nosotros necesitamos de Él. Amén. Amén. Excelente. Déjeme volver aquí al libro. Amén, hermano, porque somos millonarios y nosotros no sabemos. ¿Sabes? Sí, pero eso me llama la atención porque miren qué valiosos son estos principios. Si los encontramos y los descubrimos
Si nos damos cuenta, si se nos son revelados, van a ser como riqueza. Bueno, de hecho son riqueza. Que lo veamos es importante, ¿verdad? En estos primeros versículos quisiera mencionar que ahora, después de haber leído las notas y regresar a estos primeros 4 al menos, me doy cuenta de que los proverbios del rey de Salomón son para conocer la sabiduría y la instrucción. Esos proverbios son para discernir palabras de entendimiento, son para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, derecho y equidad, son para dar prudencia a los simples y al joven conocimiento y discreción. Pero el sentido ahora es más claro, o al menos tiene más sentido que solo un mero consejo moral, pero para eso son los proverbios, en estos primeros 4. Todavía nos quedan unos minutos. Entonces, mire, ¿para qué son? Para que oiga el sabio y mire, crezca en conocimiento. A veces luchemos con esas palabras porque decimos, no queremos conocimiento humano, no queremos, no. Pero hermanos, necesitamos conocer la verdad, ¿verdad? La sabiduría esta que da este libro es la sabiduría que nos va a ayudar a conducirnos apropiadamente en la vida humana por medio del espíritu, porque el principio es el principio del nuevo hombre, que como explicaba el hermano, ¿cómo puedo hacer para volver estas palabras espíritu y vida? Que es lo que buscamos, ¿verdad? Cuando oímos los mensajes buscamos espíritu y vida. Cuando leemos la Biblia buscamos el espíritu y vida. El hermano nos explicó el secreto, la manera. Tocar con nuestro espíritu el espíritu. Y se refiere al espíritu de Dios. Y esto sucede cuando invocamos en medio de la lectura. Cuando oramos en medio de la lectura. Sí, hermano. Sí, digamos, cuando dice aquí, usted tocaba esta parte, dice, a fin de que oiga el sabio y crezca en conocimiento. Pero recordemos que la misma Biblia dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Paz y paz, ¿verdad? Entonces, o sea, este conocimiento, como ahí mismo lo dice, podemos llevarlo al espíritu de vida, para que él pues sea corporativo y no sea para conocimiento del yo, de que me llene mi yo de ese conocimiento, sino que sea un conocimiento en el espíritu. Amén. Entonces eso ya es vida, pues, ¿verdad? Porque Amén. es para compartirlo, para vivirlo, para disfrutarlo. Amén. Fíjese que eso, excelente, nos enseña cómo entrar en la palabra. Y creo que aplica no solo para Proverbios, para toda la Biblia. Para toda la vida, así es. Pero esencialmente esto que parece tan humano, dice el hermano, no lo tome así, ¿verdad? No es para mejorar su yo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la crianza nuestra fue una crianza por padres humildes, digámoslo así, ¿verdad? Y la crianza de los nobles es una crianza donde estos nobles, saben cómo obedecer, ¿verdad? Esto se les dice que haga esto y lo hacen, ¿verdad? Pero a veces nuestros hijos son más llevaditos por otro camino, ¿verdad? Como decía la abuelita, ¿por qué es llevado por mal fulanito, ¿verdad? Entonces, pero miren, me llamaba la atención estos versículos tan conocidos, por ejemplo el 7. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Luego, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no rechaces la enseñanza de tu madre. Y muchas veces nosotros nos comportamos al contrario de esto, ¿verdad? Démonos cuenta que a veces, y tenemos nuestras familiares, nuestras familias, los que están muy cerca de nosotros, y hermanos y hermanas que de repente se han alejado y desprecian la reunión. No, ¿verdad? Entonces es necesario que ejercitemos nuestro espíritu para que estas palabras sean espíritu y vida, porque son las que atraen y las que convencen a las personas, pero también nos traen al estado tal vez original o el estado normal. Los hijos debemos ser obedientes, ¿verdad? Y por otro lado, el padre debe ser aquel que da instrucciones, ¿verdad? Y la madre, los hijos deben ser obedientes a la mamá, pero la mamá también debe ser aquella que enseña a sus hijos, ¿verdad? Seguir o escuchar la instrucción del papá y atesorar la enseñanza de la mamá es como un adorno de gracia, dice el 9, pues serán guirnalda de gracia para tu cabeza y adornos para tu cuello. Bueno, ahí toca otros aspectos de la conducta a partir del versículo 10, pero creo que en cuanto a los principios,
creo que algo hemos recibido, ¿verdad? La primera era, eh, ¿cuál era la palabra para Dios? ¿Se acuerdan? Se me olvidó a mí y ahorita la vamos a encontrar. Reverenciar. Ahí está. Reverenciar a Dios. Creo que son 4 cosas fundamentales que les diría que pues debemos retener, memorizar, ¿verdad? Reverenciar a Dios, necesitar sabiduría, honrar a nuestros padres y mantener honroso el matrimonio. ¡Wow! Amén. 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 Señor, te agradecemos por esta noche. Sí. Te agradecemos por este libro de Proverbios. Te agradecemos, Señor, por estas notas también, Señor, por estos hermanos que elaboraron antes que nosotros para poder tener estos tesoros. Señor, que los podamos descubrir y se vuelvan verdaderas perlas y pepitas de oro y verdaderas joyas en cada uno de nosotros, Señor, para poder tener una vida humana apropiada, la que te expresa a ti, Señor, la que da testimonio de ti, la que predica, Señor, y gime y predica y expande este reino maravilloso y este evangelio maravilloso. Amén. Sí, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos des conocimiento y sabiduría para entender tu palabra y aplicarla como tú quieres, Señor, no como nosotros lo interpretamos, sino de acuerdo a tu dirección, Señor. Te damos gracias porque nos abres estos tesoros y nos abres estas palabras que son vida. Y esta palabra y vida son para vida eterna, Señor. Te damos gracias que esta iglesia sea edificada en tu palabra santa, que podemos reverenciarte a ti, Señor, como tú te lo mereces, Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos llenos de este espíritu y estamos llenos de esta alegría, Señor, que nos inunda y nos desborda por tu palabra, por tu persona. Bendice a nuestros hermanos, bendice a los hermanos aquí presentes, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Padre, por esta nueva enseñanza, Padre. Gracias, Señor, porque nos estás haciendo, Padre, que volvamos hacia ti a hacer reverencia de ti, Padre. Gracias, Señor, Padre, por esta palabra. Bendice a cada uno de los hermanos presentes y también por los hermanos que están alejados, Padre, y que no están reunidos con nosotros, Padre. Pero tú los harás regresar hacia ti, mi Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos das, Padre, sin merecerlo, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.